Hola, buenas tardes, el Señor te bendiga, ¿cómo estás? Yo soy Connie y bueno, te saludo desde aquí en Canadá. Como tú sabes, hemos estado hablando en diferentes temas sobre la depresión, la ansiedad, estos temas que nos conciernen en nuestra vida, que a veces están pasando en nuestros hijos y no sabemos a veces cómo actuar. También a veces como adultos sufrimos de estos problemas y vimos las respuestas en el Señor. Este tiempo son momentos de reflexión, tiempos donde podemos entender que hay esperanza en Dios. Pero hoy quiero hablar de algo diferente, algo que usualmente nos preguntamos, que a veces hasta llegamos a dudar de Dios. No sé si tú te has hecho esta pregunta de por qué cuando yo decido venir a los pies de Jesucristo, cuando yo me entrego de todo corazón a Dios, a vivir la vida plena en Él, siguiéndolo, todo me sale mal. Vienen pruebas, vienen situaciones que yo no entiendo y te preguntas qué es lo que está pasando. No sé si te ha pasado eso a ti. Yo quiero hacer solamente hoy una pregunta y la vamos a contestar y yo quiero que vayamos lentamente, que la vayamos digeriendo. Hay veces que queremos aprender tanto y llenarnos de tanta información, pero no se trata de eso, se trata de que comprendamos paso a paso, no tenemos prisa y sabe, he aprendido en este tiempo que no tengo que ser como Marta. Yo no sé si usted sepa quién es Marta en la Biblia. Marta era una persona afanada, ¿verdad? Que quería y quería hacer todo y estaba afanada porque se terminaran las cosas y quedara bien con el Señor Jesucristo. Pero no se trata a veces de eso. Se trata de que nosotros tenemos que sentarnos, respirar profundo, decir: Señor, hoy quiero que tú me hables, quiero aprender una sola cosa, pero quiero que quede bien explicada, bien entendida, quiero digerirla lentamente, quiero saborear la palabra que tú me des. Y es por eso que yo he decidido que solamente voy a hablar de una sola pregunta y vamos a estar hablando constantemente por un periodo de tiempo de esto. No sé cuánto tiempo se lleve, pero el que sea necesario, porque no tenemos prisa por terminarlo. Entonces, no tampoco tiene un tema específico, ¿verdad? Porque son cosas que nos pasan día a día. Así que voy a orar y pedirle a Dios que me ayude y también para que Dios le dé discernimiento a usted y para que ese tiempo nos aproveche. Bendito Dios, en esta hora le pido perdón por mis pecados. Pido, Señor, que usted me dirija, no solamente en este momento, Señor, sino en todo. Padre, que cuando yo lea su palabra, Señor, usted me dé discernimiento para entenderla. Padre, y pido por cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, que usted también les dé discernimiento, que les ayude a entender qué es lo que usted quiere que ellos aprendan, con lo que se tienen que quedar esta tarde, Padre mío. Que sea usted hablando, Padre, a través de su sierva. Bendito Dios, que esta palabra nos transforme, nos cambie y todo aquel, Padre, que no le conoce, venga a sus pies rendido, sabiendo que no hay manera de estar en este mundo tranquilamente si no lo tenemos a usted. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pido. Amén. Bueno,
como les decía, vamos a hablar de las preguntas que nos hacemos cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando acabamos de llegar y cuando nos llegan todos esos problemas. ¿No le ha pasado que cuando usted acaba de entregar su vida a Jesucristo, usted cree que todo va a estar bien? Entonces la pregunta es, ¿por qué siento más pruebas después de entregar mi vida a Cristo? Esta es la pregunta. ¿Se la ha hecho usted alguna vez? Bueno, cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, estas personas reciben abundancia, reciben la gracia, reciben la salvación, el don de la justicia. ¿Pero qué causa esto? El recibir a Jesucristo. ¿Usted se ha preguntado la consecuencia que le va a traer este cambio? Usualmente, muchas personas le dicen, ven a la iglesia que ahí vas a estar bien. Ven a buscar a Jesucristo, que todo va a estar bien. Y te dicen que en los caminos del Señor todo va a estar bien, que toda tu vida va a cambiar. Y eso es verdad. Todo va a cambiar definitivamente. Quiero que usted sepa que todo va a cambiar. Pero, ¿qué va a cambiar? Primero, su vida va a dar un cambio completamente. Tanto que usted se va a extrañar. Va primeramente a tener una lucha constante entre el bien y el mal. Va a pelear con su pasado. Muchas personas les cuesta perdonar. Les cuesta dejar ir. Pero muchas personas lo dejan todo. Se dejan llevar por el Espíritu Santo. Pero muchas personas, al recibir a Jesucristo, su corazón se purifica. Y todos los corazones se purifican al venir Jesucristo a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que, como le decía, hay una lucha constante entre el bien y el mal. Nos dicen, tus problemas se van a acabar. Y yo quiero aclarar todas estas enseñanzas erróneas. Los problemas no se van a acabar. Todo lo contrario. Esta es la parte que a usted no le dicen cuando viene a los pies de Jesucristo. No le dicen que va a tener más problemas, más pruebas, más situaciones. Usted dice, ay, yo pensé que ya no iba a tener más problemas, que todo se iba a componer, que mi matrimonio iba a mejorar, que ya no iba a llorar tanto, que mis hijos me iban a obedecer, que mi trabajo me iban a dar un puesto mejor. Y usted piensa que las cosas van a ser mejor en lo material. Pero desafortunadamente, las personas, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando venimos a los pies de Jesucristo, no se habla de esa parte. Se habla de el tesoro que usted va a recibir, pero ese tesoro no son cosas materiales, es la salvación. Y la palabra del Señor es la herramienta para que usted pelee con esos problemas, con esas situaciones que usted tiene día a día.
La Biblia nos enseña a caminar paso a paso, nos guía, porque la Biblia es una guía perfecta donde nos ayuda a entender el significado de las cosas. Pero eso es lentamente. Uno no puede venir a Jesucristo y ya lo va a saber todo. No, no. Dios va trabajando muy lentamente en nosotros. Dios nos va puliendo como un diamante en bruto. Así nos compara la palabra. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Nos dice que ya no vamos a tener problemas? No, ¿verdad? No nos dice eso, no nos dice que vamos a dejar de trabajar y que todo va a estar ahí dispuesto para nosotros, que vamos a ser unas personas ricas, llenas de comodidades, que no vamos a llorar, que nuestros hijos van a estar bien. No dice nada de eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice este versículo? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ya lo recibí? Yo dije que sí. Yo dije, quiero saber quién es este Cristo del que me hablan, porque dicen que si estoy con Él, todo va a ser mejor. Y yo tenía mucha curiosidad. ¿Usted la tuvo? Yo me imagino que sí. Bueno, dice, nueva criatura es. Soy nueva criatura, pero ¿por qué soy nueva criatura? ¿Usted se ha preguntado por eso? ¿Usted se ha preguntado qué es lo que realmente cambia en usted? ¿O por qué dice que soy nueva criatura? Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas de lo que está hablando este versículo? ¿Cuáles son esas cosas que usted se imagina que está hablando la palabra del Señor? Pues son nada menos que el pecado, ¿verdad? Eso es lo que abarca todo, el pecado, o sea, llámese como se llame, es el pecado. Eso es lo que dice este versículo. El pecado son las cosas viejas, son las que usted tiene que dejar enterradas, porque el Señor, cuando nos adopta, cuando nos trae a la vida, nos da esa oportunidad de decidir a dónde queremos irnos, si con Él o queremos irnos con Satanás. Tenemos dos opciones. Entonces, si usted opta por venirse con Dios, usted tiene que primero recibir al Hijo, porque la palabra del Señor dice que nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Y si no me cree, búsquelo en la Biblia. Cuando usted viene, entonces es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque cuando usted se entrega al Señor, realmente se va a sentir diferente. Pero hay una condición. Primero, que usted tiene que reconocer que es pecador, que necesita ser salvado y olvidarse de ese pasado, de esa persona que era antes. Usted puede haber sido mujeriego, tal vez le encantaron los hombres, bailar mucho, ser mujeriego y una mujer andar buscando parejas una y otra vez, robar, mentir, ser una persona chismosa, argüendera, decimos en México. Hay tantos pecados, tantas faltas que cometemos cuando no conocemos a Jesucristo, que la verdad yo me avergüenzo. Yo me avergüenzo de quién era antes.
Yo me avergüenzo de todas las cosas que yo hice cuando yo no conocía a Jesucristo. Hacía cosas acorde a mi inteligencia, acorde a mi corazón. Era un corazón resentido, que no conocía la verdad de Dios. Entonces, cuando vine a Jesucristo, empecé a entender que yo no estaba sola, que todas esas cosas que estaba viviendo no me definían. Así que yo me di la oportunidad de conocer a Jesucristo, olvidarme de todo eso. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, ¿ok? Déjalas atrás. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Desde que vienes a la familia de Cristo, tú eres una nueva criatura, una nueva creación. ¿Y cómo es esa creación? Pues cuando tú ves que nace una semilla, una planta va creciendo, esta planta es verde y se le va cuidando muy bien y se va alimentando, se le va poniendo los productos para que no le caiga la plaga y crezca bella. Entonces, lo mismo pasa aquí. Dios permite que seamos nueva criatura al venir a Él. Nos limpia, nos quita ese pecado, nos purifica y después, ¿qué hace? Que nos va alimentando con su palabra. Qué hermoso, ¿no te parece? Pero la pregunta es, ¿por qué siento tantas pruebas? ¿Por qué si ya vine a Jesucristo, no se desaparecen mis problemas? Yo sigo teniendo muchos problemas y no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de hablar a mujeres, a buscar hombres, no puedo dejar de comprar zapatos, no puedo dejar de ser avaro, no puedo dejar mis malos hábitos. ¿Qué está pasando entonces con esto? ¿Qué puedo hacer yo para que todo esto desaparezca? ¿No te ha pasado que te entristece eso? Porque dice la palabra que ya eres una nueva criatura, pero tú sigues pecando, sigues jugando a cartas y apostando, y sigues fornicando, y sigues haciendo lo malo. Entonces, ¿qué está pasando? Y a veces tienes muchos problemas en el trabajo y a veces la gente te rechaza y hay tantas cosas. O sea, todos los días es un problema diferente, una situación diferente. Entonces, ¿por qué te está pasando todo esto? Porque tú estás en Jesucristo. Entonces, ¿por qué sigues sintiéndote mal, vacío, solo, abandonado? ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Qué está pasando? ¿Experimentas situaciones que te hace sentir que quieres volver a la vida que tenías antes? Tu manera de pensar te cuestiona si realmente eres cristiano o no, si eres un verdadero hijo de Dios. Todo esto pasa en todos los cristianos. Todos los cristianos pasan por esta tribulación, por estas pruebas. Y no quiere decir que no eres un hijo verdadero de Dios. Pero tú no puedes pensar en ningún momento que tienes que regresar a tu vida pasada. Primero tienes que entender que este es un proceso lento que tienes que ir aprendiendo la nueva vida en Cristo. Tú eres un recién nacido. ¿Y cómo hacen los recién nacidos? ¿Cómo
empiezan a desarrollarse. Tú crees que caminan rápido y ya al segundo día hablan y ya van a la escuela. No, ¿verdad? Pasa un tiempo, empiezan a gatear, después a caminar y así sucesivamente y empiezan a dar sus pasitos solos, ¿verdad? Pero los papás lo están agarrando, sosteniendo. Y así pasa con nosotros. Dios nos toma de la mano y no nos deja un solo momento, aunque sigamos mintiendo. Pero en el momento que tú mientes, tú dices, Señor, mentí, perdóname. Ahí te arrepientes. Ahí tú te sientes incómodo. Y de esto se trata. Que tú vayas caminando lentamente con el Señor. Que tú vayas entendiendo que todas estas cosas que están pasando son normales. Te van a pasar. Pero que tú tienes a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo que te van a incomodar. Dios te va a dar la sabiduría y el entendimiento. Cuando recibimos a Cristo, lo dejamos entrar a nuestra casa. Él mora en nosotros y esto significa que el Espíritu Santo nos va a guiar todo el tiempo. Que el Espíritu Santo nos va a incomodar. Efesios 1:13 y 14 nos dice que en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Él viene a nosotros, nos sella y Él dice, tú le perteneces a Dios. Y claro, tienes un pasado, pero ese pasado ya no te pertenece. Ya Dios te lo quitó, lo tomó y lo botó al mar, le puso una cadena en una piedra y lo botó. Y tú eres una nueva persona, una nueva criatura, estás limpia, estás blanco como la nieve. Porque Dios permitió que a través de su Hijo Jesucristo, con la sangre, con la muerte de su Hijo Jesucristo, tú te has purificado, tú eres otra persona, eres salva. En Él nosotros tenemos salvación. Y todo aquel que escucha la palabra del Señor también tiene el Espíritu Santo y también se va reblanqueando cada vez que está escuchando palabra del Señor. Y el Espíritu Santo se va alimentando a través de esta palabra. Entonces, cuando tú tienes estos pensamientos y tienes estas pruebas, estas situaciones que vienen a día, entonces tú sabes cómo responder, porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a decir, no te preocupes, porque Dios es el que te va a mostrar. Tú solo confía, tranquilízate y ora. Mira, que ya tú tienes la verdad, tú tienes el evangelio de la salvación, tú tienes esas arras, que Dios te ha dado. ¿Y qué serán las arras? Cuando tú te casas, tú pones tus manos y te dan las arras, ¿verdad? Y este es un tesoro, pero no lo entendemos. Y estas arras es el sello donde nosotros nos comprometemos, es la palabra del Señor que nosotros tomamos. Y cuando se nos olvida quiénes somos en Jesucristo, tenemos que acordarnos de esta promesa que hicimos con el Señor. Nosotros adquirimos sabiduría
a través de la palabra del Señor. Adquirimos la armadura que nos va a defender para estos tiempos de pruebas, ¿verdad? Estas pruebas son importantes en nuestra vida y hacen que nosotros podamos crecer en el Señor. Podemos decir que las pruebas son un privilegio y una bendición. ¿Por qué? Porque sin pruebas no tenemos crecimiento, no nos pulimos. No te gustan las pruebas, ¿verdad? A mí tampoco, pero son necesarias, demasiado importantes en nuestra vida para conectarnos con el Señor, para tener una comunión verdadera, fuerte con el Señor. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice esta palabra aquí? ¿En cuáles cosas tienes que tú confiar? ¿Y quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo está diciendo: en estas cosas, en lo que yo te he dicho. ¿Y cuáles son estas cosas? Su palabra, su promesa. Él ha dicho que si tú vives en Él y Él en ti, entonces tú vas a tener paz, ¿verdad? Él no está prometiendo que tú vas a dejar de tener problemas. Él no está prometiendo que tú vas a tener riquezas materiales. No. Él no está prometiéndote que tú vas a tener un gran coche, una gran casa. Él no te está prometiendo que todo va a ser hermoso en esta tierra, ¿no? Él dice que vas a tener aflicción. Eso sí lo dice. Entonces, ¿por qué me sigo preguntando y por qué sigo creyendo que al venir a los pies de Jesucristo no voy a tener ningún problema y que todo va a estar resuelto y que voy a estar solamente sentado y voy a estar tranquilamente sin que nadie me moleste? Y a veces tú le echas la culpa a Dios por todas las cosas que te pasan, pero cuando tú no conoces a Dios, obviamente no vas a poder entender lo que está pasando en tu vida. Y no vas a entender las promesas de Dios. No vas a poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Y te vas a decepcionar. ¿Por qué? Porque no lo conoces a Él. Jesús sabía que como creyentes enfrentaríamos problemas, persecuciones y dolor en este mundo, tal como Él lo pasó. Jesucristo, si tú lees los evangelios, tú te vas a dar cuenta la vida que Él tuvo y cómo vivió. ¿Tenía casa? ¿Tenía un castillo? ¿Tenía coches? ¿Cómo vivía Él? ¿Tenía riquezas? ¿Tuviste o has leído si en la Biblia dice que tuvo posiciones? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros creemos que vamos a tener las cosas materiales que nos imaginamos, ¿verdad? Hay que analizar, hay que pensar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo en la mentira. No podemos seguir creándonos este castillo. Es por eso tan importante que tú y yo siempre estemos buscando de la palabra de Dios. Y si no lo dice en la Biblia, no lo creas. Mira, hay muchas personas que te dicen: este es el año de la bendición, esta es la promesa que Dios te hizo y tú la tienes que creer. Y si tú la crees, tú la vas a obtener. Pero si tú no la crees, no la vas a obtener. Esto no se trata de creer o no creer. Se trata de la voluntad de Dios. Y si Dios cree que es bueno para ti, te lo va a permitir. Dios conoce nuestro corazón. A Él no le podemos mentir. La palabra de Dios nos dice: confiad en mí. ¿Por qué? Porque si confiamos en Él, sabremos que Él nos da lo mejor para cada uno de nosotros.
Él no dice confía en el mundo. Él no dice confía en tu conocimiento o en el conocimiento del hombre. Aquí el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vas a tener paz a través del conocimiento de la palabra. Cuando tú te vas metiendo más y más con Dios, vas a entender que su palabra tiene poder, sí, tiene poder, pero poder de entender, de discernir, de entender que tú no necesitas nada en este mundo pasajero, en este mundo vacío. Tú lo que necesitas es la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Y la salvación, que es lo primordial. Ese es el tesoro más grande. Ya Jesucristo murió, hizo el sacrificio. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que como creyentes necesitamos empaparnos de la palabra del Señor. Ahora entonces, ¿por qué sigues creyendo que Dios no te escucha? ¿Por qué todos los días enfrentas una situación difícil? Pues simplemente porque tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios siempre van a ser perseguidos. ¿Perseguidos por quién? Por el mal. Satanás quiere robarte tu paz, quiere ofrecerte cosas materiales. ¿Tú te acuerdas cuando vivías sin Jesucristo? Tenías tal vez dinero, tenías comodidades. Mira, conozco una persona que estaba llorando, que estaba muy mal, porque decía que cuando no estaba con Dios, su vida era completamente diferente. Tenía casa, le sobraba los amigos, tenía muchas cosas materiales, muchísimas, muchísimas, no le faltaba nada. Ella pensaba que eso era todo lo que ella necesitaba para estar bien. Pero ella dice que jamás tuvo paz, que no se sentía tranquila, que ella solamente estaba viviendo por vivir. Ella tenía todo lo que ella quería aparentemente, pero su matrimonio estaba mal. Ella se casó y al siguiente, ni siquiera al siguiente día, a las siguientes 2 horas de haberse casado, su marido se fue y la dejó, desapareció. Y la dejó, la abandonó y no le dijo absolutamente nada. Ella se preguntaba por qué le había sucedido esto. Pasó el tiempo y ella se entregó a la oscuridad. Ella le servía a la oscuridad. Ella leía el tarot, hablaba con espíritus y todas estas cosas. Y le iba muy bien. El hombre regresó con ella, pero al final del día el hombre la maltrataba, le pegaba, la maldecía, le decía muchas cosas. Y ella tuvo un hijo. Y después, ¿qué pasó? Que este hijo conoció a Jesucristo. Y a través del hijo, esta persona vino a los pies de Cristo. Pero ella decía, ¿cómo es posible que yo lo tenía todo lo material? Y ahora que estoy viviendo con Cristo, no tengo nada. Se quedó sin marido, sin amigos, sin casa, sin trabajo.
sin nada prácticamente. Pero ella obtuvo un tesoro más grande, la salvación. Pero ella se preguntaba, ¿por qué me suceden todavía cosas como esta? El no tener un trabajo, el no tener amigos, el no tener esposo. Y ella lloraba y decía, ¿por qué Dios me pone tantas pruebas? ¿Y por qué Dios no me escucha? Yo siento que no me escucha. Y no sé si a ti te ha pasado esto. Pero entonces yo le decía a ella, acuérdate quién eres en Jesucristo. Y tú lo has dicho, tenías todas las cosas materiales. Pero no eras feliz, no tenías paz. Y ella dice que cada vez que habla de Jesús, ella siente una tranquilidad. A pesar de todo, vivir en la vida de Jesucristo no es nada fácil. Y Dios va quitando todo lo que nos estorba. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, te pido que me limpies, que escudriñes mi corazón, que quites todo lo que me estorba. Porque yo quiero servirte, porque yo quiero ser tu hija, porque yo quiero estar contigo. Y hablamos así, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que cuando nosotros le decimos a Jesucristo, quita todo lo que me estorba, Él va a quitar todo. Y somos sabios en decir esto. Quita, Señor, todo lo que me estorba, porque yo quiero que tú estés en mí y yo quiero estar en ti. Quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Entonces el Señor va quitando, va limpiando y va trayendo a tu vida todas las personas que van a edificar, que van a ayudarte en economía para que tú sigas creciendo en el Señor. Por eso es que nosotros pasamos pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está puliendo, porque el Señor nos está dirigiendo, porque el Señor dice que ya no somos las mismas personas que hacíamos la maldad atrás. Esta mujer ha entendido que no le sirve de nada su pasado, pero sigue teniendo pruebas tras pruebas y le parece todo esto muy duro, porque nadie le había explicado que un hijo se cuida y se protege. Un hijo se disciplina. Si tu padre a ti no te ha disciplinado, si te ha dejado hacer todo lo que tú quieres hacer, ¿tú crees que este padre realmente te quiere? Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Los padres queremos que nuestros hijos sean educados, que sean inteligentes, que sean un ejemplo. Queremos que sean lo mejor. Pero para que sean lo mejor de lo mejor, nosotros tenemos que disciplinarlos. No podemos dejar que lastimen a otros. No podemos dejar que hagan la maldad. No podemos dejar que sean ávaros, que sean unas personas sin beneficio. No, nosotros los corregimos cuando estos niños están saliéndose del camino. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Así que esto significa una sola cosa, que las pruebas son importantes para nuestra vida, pero que Dios nos ha dado la victoria, que Jesucristo nos dio la victoria a través de su muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya las cosas que hacía, ya no las hago. Tal vez en este mes solamente me equivoqué una vez. Y esa equivocación que tú dices, Señor, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude caer en esta situación? Porque hay equivocaciones a equivocaciones.
¿verdad? Pero a veces las personas se equivocan a la semana, 3 o 4 veces. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que tal vez engañó a la esposa. Ese tipo de situación, de error, de pecado, ¿verdad? Que es muy grande porque separa, primeramente, te separa de la comunión con Dios. Segundo, rompe tu familia. Y tú dices, no pasa nada porque yo lo puedo manejar. Eso es lo que tú crees. Y no tienes al Espíritu Santo porque lo has apagado con tus pecados. Pero cuando tú vienes y sigues aprendiendo la palabra del Señor y ese pecado que tú tienes ya no lo haces y claro, lo piensas y puede que veas, no sé, una película para adultos o vayas a la pornografía, ¿verdad? Pero lo estás haciendo un mes y dices, Señor, ¿cómo fui capaz? Ya no quiero seguir siendo esta misma persona. Mira, tengo otra pareja y me metí y creí que podía, pero Señor, perdóname. O sea, tú empiezas a sentirte mal y de eso se trata, que el Señor te va corrigiendo y ya esos pecados no los vuelves a hacer. Y cuando tú haces algo malo, llámese como se llame, tú te vas a sentir de lo peor. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo te va a confrontar. Así que necesitas entender que sin la palabra del Señor, sin la corrección, sin el confrontamiento, tú no puedes cambiar. Tú necesitas que Dios te confronte con su palabra, te discipline. Y tú necesitas aceptar que te equivocaste. Reconocer que te equivocas es de sabios. Y pedir perdón al Señor es lo mejor que tú puedes hacer. Si te has equivocado, si le has fallado al Señor en ese día, es el momento de venir a Él, pedirle perdón y entregarte a Él. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pasando por esas pruebas, es porque Dios te está puliendo, es porque tú te has equivocado, porque tú has cometido algo que al Señor no le agrada y es el resultado, es el producto de tu comportamiento. Así que medita en la palabra del Señor, busca en la palabra del Señor. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que debo yo aprender de esta prueba, Padre mío? Yo no entiendo, Señor, lo que estoy pasando, pero necesito que tú me enseñes, necesito que tú me muestres, Señor. Tampoco me gusta escudriñar la palabra, pero por favor, ponme a alguien que me hable, pon a alguien que ore por mí, Señor. Yo ya no quiero seguir así. Tú tienes que hablar con Dios. Hablar con Dios es orar. ¿No sabías? Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Y si te ha servido este tiempo de reflexión, yo te invito a que lo compartas. Yo te invito a que tú me comentes, que no te quedes con lo que sientes, sea para bien o sea para mal. Escríbelo. Aquí todos tenemos la oportunidad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos con respeto, claro está. Aquí estamos para aprender, para ayudarnos, para hablar de la verdad. Yo no quiero hablarte mentiras. Yo no quiero decirte que vas a estar bien cuando vienes a los pies de Jesucristo, cuando lo aceptas, cuando decides cambiar y dejarlo todo. No, yo no te voy a decir una mentira. Yo te voy a decir que Dios te va a dar una armadura, que Dios te va a dejar un libro de sabiduría. Con ese libro tú vas a recibir
las respuestas, vas a saber el camino que debes seguir, por qué, cuándo y a qué horas, ¿verdad? La palabra del Señor es tan sabia que nos dice todo cómo lo debemos de hacer. Así que vamos a orar. Si tú tienes alguna petición, si necesitas hablar, ser escuchado, mándame un mensaje. No te quedes con lo que tienes. Busca ayuda. Habla con alguien. Coméntale lo que sientes. Y déjate llevar por el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo more en ti. Que Dios dirija tu vida. Que Jesucristo more en ti. Cuando tú te levantes y te mires al espejo, no te veas tú. Veas a Jesucristo. Que Jesucristo sea tu identidad. ¿Por qué? Porque entonces verás todo de una manera diferente. Y cuando vengan los problemas, te vas a reír de ellos. Y tú vas a decir, así como Job, tú eres mi Dios y en ti confío. Oremos. Bendito Dios. En esta tarde, Señor, hemos entendido que los problemas, las situaciones en este mundo, los retos, todas las cosas que parecieran que no se van a acabar, que nos van a destruir, no tienen, Señor, poder. Las pruebas, Señor, que tenemos cada día, nos ayudan a crecer y por eso damos gracias, Padre. Aunque no nos gusta, Señor. Y hay muchas personas, Señor, que probablemente, Señor, no están de acuerdo. Que muchas personas, Señor, no desean tener pruebas, Padre, pero son necesarias para crecer. No significa que usted no vive en nosotros. No significa que somos pecadores. No siempre significa que estamos, Señor, en pecado. Que debemos de entender siempre que éstas nos acercan más a usted. Que usted nos disciplina, Señor, porque nos ama, Padre. Y por eso gracias. Gracias por su amor infinito. Y gracias por no olvidarnos. Y así como un bebé, Señor, usted nos enseña a caminar para estar preparados para su llegada. Padre mío, en el nombre de su Hijo Jesucristo, he orado. Dios les bendiga, les amo en Cristo.